regalar. Y para mí es muy importante a la hora de regalar escoger el regalo correcto. Al menos el regalo que usted piensa que la otra persona va a recibir con alegría, que le va a sacar provecho. Porque regalar por regalar verdaderamente no es lo mejor, sino que yo puedo regalar que sea de bien, que sea de provecho alguno. Pero yo quisiera ahora cambiar un poquito las cosas y preguntarle, si usted fuera a escoger un regalo para usted que le sirva el año entero, bueno, y quizás el resto de su vida, ¿qué tipo de regalo escogería usted? Y esto es para mí importante, uno hacerse la pregunta, porque a veces cuando uno tiene una perspectiva particular, el regalo que uno escoge varía. Vimos un experimento en un video muy interesante esta semana. Ese experimento se hizo en noviembre entre un grupo de jóvenes en España. Y en el experimento le preguntaban a cada uno de los entrevistados que llegaron al lugar para entrevistarse sin saber lo que le iban a decir. Le preguntaron, di cuál es una persona importante en tu vida. Y comenzaron a decir, mi mamá, hermanos, etcétera. Y la segunda pregunta fue, ¿y qué tú les regalarías a esa persona si pudieras en esta Navidad? Y hermanos, eso fue desde casa, cabaña de lujo, hasta un celular, el último modelo que ha salido. Le hicieron una tercera pregunta a todos. Y si esta fuera la última Navidad que tú vas a pasar con esa persona, ¿qué regalo tú le harías? Y se puede imaginar que cada uno se quedó en silencio. Algunos lloraron y decían, bueno, y saben que todos los regalos cambiaron. Y la gente lo que decía era, bueno, estar juntos, decirle que le amo, compartir ese momento, de manera que verdaderamente todo cambia en cuanto al regalo y la elección que uno haga según la perspectiva que uno pueda tener y lo que tenga adelante. Yo quisiera poner en su mente hoy una perspectiva. Si usted fuera a escoger un regalo para este año, una petición a Dios, Señor, dame esto, ¿cuál petición usted le haría? Yo le voy a proponer una, de corazón. Señor, hazme más como Cristo. ¿Qué le parece? ¿Suena bien? Ahora, donde la cosa se puede complicar es en lo siguiente. Él se definió de esta manera. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Por lo que decirle, Señor, hazme como Cristo, es decirle, Señor, hazme humilde. ¿Estamos de acuerdo? Hazme más humilde. Y hermanos, verdaderamente la humildad no es siempre la elección que nosotros hacemos. Nosotros queremos ser reconocidos, queremos ser exaltados, queremos tener buena fama. Nosotros queremos que la gente piense lo mejor de nosotros. Y no es mala la buena fama. El problema es que entre la buena fama y el orgullo hay un matrimonio muy viejo. Cuando la fama se cae, viene la humildad. Y a veces Dios, para hacernos más como Cristo, nos humilla. ¿Cuál es mi propuesta? Pídale a Dios que este año le haga más humilde. Y eso le hará más como Cristo. Vamos a mirar en las Escrituras a nuestro Salvador humillado y en el camino de la exaltación. Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 38. Un Salvador humillado y exaltado. Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 38. Voy a leer la porción, como es nuestra costumbre, voy a orar y pedir a Dios que nos bendiga después de haber leído. Capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés,
le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar un momento. Padre nuestro, ayúdanos a exponer con claridad esta palabra. Danos la unción de tu Espíritu, tu presencia especial, y que aprovechemos este tiempo y esto sea para nuestros corazones un refrigerio y un estímulo a andar como nuestro Salvador y a recibir la humildad y la humillación de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Hace un par de semanas hablamos de que el Señor Jesús fue humilde en su nacimiento, pero si ustedes ven conmigo también en el capítulo 1 de Lucas, específicamente en el contexto de esa extraordinaria humillación de Dios a hacerse hombre, miren lo que dice ahí Lucas capítulo 1, versículo 31. Y ahora concebirás, es el anuncio a María de la concepción, en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y ahora miren, hermanos, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y Señor Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Hay una grandeza en el Señor Jesucristo. Los hombres han tratado de quedarse con la humillación de Cristo, y Él fue humillado. Jesús fue humillado como hombre. Nació en una familia pobre, nació en un contexto pobre, fue menospreciado como hombre, tratado mal, fue asesinado entre 2 homicidas y malhechores. Él fue humillado de principio a fin, fue humillado en sus posesiones materiales, era pobre, necesitado, ni siquiera una tumba, ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza, pero al mismo tiempo era grande. Fue grande en la concepción, porque era Dios hombre. Además de que fue grande en la concepción, fue grande en su ser y en su vida. Era perfecto, sin pecado. Nunca cometió un pecado, nunca faltó. Fue grande entre los hombres. Miren, aunque los hombres no quieran saber de Jesús, Él partió la humanidad en 2, antes y después de Él. De hecho, aunque los hombres puedan negar que Él es Dios, no pueden negar la venida de Jesús, porque estamos en el 2016, porque hace 2016 años aproximadamente Él vino a este mundo. Él fue que partió la tierra, el tiempo en 2, para que
estuviéramos en la fecha en que estamos. Gústese o no, ha impresionado la historia, ha transformado la humanidad y también en su muerte. Es el único de todos los líderes religiosos de la humanidad que no tiene tumba porque resucitó y vive conforme a la afirmación de sus palabras. Pero nosotros nos encontramos aquí que el camino de la grandeza, oiga bien, tiene una puerta que es la humildad. La humildad y la humillación. Y es ahí donde estamos hoy. Yo quiero que vean conmigo, en primer lugar, la humildad y la humillación de este niño, ya no en su nacimiento, sino siendo aún un bebé. Miren en su Biblia, Lucas capítulo 2, en el versículo 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Hermanos, la circuncisión es una costumbre judía. Ustedes saben lo que es la circuncisión que le hacen a los niños. Y esta circuncisión es un rito, es parte de la ley, es la clara señal de una separación en el Antiguo Testamento, pero ya hoy y aún en aquel tiempo era una sumisión al cumplimiento de la ley que decía que el varón debía ser circuncidado. El Señor Jesús se sometió al cumplimiento de la ley. Él quiso cumplir la ley a pesar de ser Dios. Él quiso cumplir la ley en el lugar de los que habían de venir después de él. Él cumplió la ley perfectamente para que nosotros seamos libres de cumplir la ley perfectamente y ser aceptados por Dios. Además de esto, noten lo que dice el versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, él se sometió a esto. Y miren qué hicieron. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Los niños eran presentados a Dios y lo hacían como parte de la ley también. Ahora, él muestra su humildad no solo sometiéndose a la ley, sino también en que era de una familia pobre. Miren el versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, y eso era lo que ofreció una familia pobre. Jesús nació en una familia pobre. Yo no sé en qué familia nació usted, pero yo tengo la impresión de que usted no nació en una familia rica. Tristemente, tengo que decirlo, si estuviera nacido en una familia rica, quizás no estuviera en este lugar. Ni siquiera quizás fuera un inmigrante. Usted viviría en su país, allá en alguna mansión, con fincas, caballos y quién sabe cuántas cosas. Pero es bueno que hayamos tenido una llegada a este mundo humilde, porque en eso nos parecemos al gran Salvador Jesucristo. Y no hay cosa más grande ni más valiosa que parecerse a Cristo. Él es Dios hecho hombre, Él es Jesús, Dios con nosotros, el Salvador de los pecadores. Pero miren en segundo lugar, no solo que fue humillado, sino fue también exaltado. Y les repito, hermanos, Dios tiene una fórmula. Mire bien. Antes de Dios exaltar, Dios humilla. Dios humilla antes de exaltar. Antes de que una persona pueda caminar, tiene primero que gatear. Así le dicen en su país, gatear, ¿verdad? Cuando los bebecitos caminan así. Y antes de gatear, tiene que simplemente vagar. No pueden hacer nada, tienen que estar rodando en el suelo. Venimos de abajo para arriba, hermanos. De humildad a exaltación. Y noten ahora esta exaltación en el versículo 28. Cuando Simeón toma al niño en sus brazos, lo bendice, bendice a Dios, y eso significa que alaba a Dios. Y miren por qué alabó a Dios. Dice aquí, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Miren esto, hermanos, porque han visto mis ojos tu salvación. Él lo que vio fue un niño, pero la salvación de los hombres, la salvación del pecado, la salvación de la condenación estaba en ese niño. Hermanos míos, yo les voy a decir la verdad, entre tantos regalos y tantas cosas que se ofrecen en estos días, no hay regalo como saber, todos mis pecados han sido perdonados. Tengo paz con Dios y si muero voy a la presencia de Dios.
No hay mejor regalo. Esta mañana veíamos las noticias de que un avión ruso cayó en el mar muerto. Creo que eran 90 y algo de personas, murieron todos. Y a cualquiera le puede pasar eso. Vimos esta semana como aquí hubo un incendio, 3 niños fallecieron. A cualquiera le puede pasar. Pero en momentos de la realidad de la muerte, miren, no hay nada que valga más que poder afirmar: Jesucristo me ha salvado, estoy en la presencia de Dios. Nada, no hay regalo más valioso que ese. Jesucristo, el perdón de pecados y la salvación que hay en él. Simeón vio la salvación en ese niño. Han visto mis ojos tu salvación. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos sino Jesucristo. Él es el único Salvador. Él es el único mediador. Él es el único en el cual hay perdón de pecados. Anoche, antes de acostarnos, hermanos, veíamos en las noticias y de repente pararon las noticias y comenzaron a poner una procesión tradicional llena de pompas y un uniforme. Y hermano, yo veía eso y yo decía, wow, pero qué olor a muerte hay en todo esto. Nada conforme a Cristo, nada conforme a Cristo. La única alusión a este Salvador fue un muñeco de bebé que había allí que le quitaron el manto. Pero hermanos, para nada de la salvación, mortandad. Él es el único verdadero Salvador. Y es interesante, quiero aclarar, que después del bebé se fueron entonces a una imagen donde estaba una mujer. Y ya ustedes se pueden imaginar el resto. Él es la salvación. Pero miren ahora lo que dice el versículo 32 de esa exaltación. Él es luz para revelación a los gentiles. Y eso significa que este niño no solamente es salvación, sino Él es luz. Amados míos, la luz nos deja entender y ver las cosas. La luz es pura, no se puede contaminar, pero al mismo tiempo nos deja ver las cosas. Y Él es la luz para los gentiles que somos nosotros, no judíos. Las tinieblas espirituales estuvieron gobernando la tierra. Solo Israel conocía a Dios. Solo el pueblo de Israel había tenido la ley, la comunión con Dios. Y todas las demás naciones bajo las tinieblas del mismo Satanás. Y cuando viene Jesús, Él abre los ojos y se puede ver la luz en esas naciones que no son Israel. Amados míos, la verdad es que nosotros estamos viviendo la palabra de Dios. Estamos en un mundo que va de mal en peor. ¿Ustedes lo perciben eso? ¿Lo perciben? ¿Ustedes se dan cuenta de las cosas que están sucediendo? ¿Ustedes se dan cuenta de que verdaderamente vivimos en un mundo lleno de venganza, de odio, de maldad, de corrupción? Vayan a ver las naciones donde el evangelio no ha sido predicado y verán allí fuentes de terror, de maldad. Saben que verdaderamente en estos días he estado expuesto a muchas cosas que he estado viendo, pero cuando usted ve estos niños en la guerra ahora que hay, y estos niños están desamparados, sin un papá, sin una mamá, en llanto, en desesperación. Y usted ve los niños de países como este, mire nuestros propios niños, que andan con su papá, con su mamá, que tienen su leche, su chocolate, pan, comida caliente. Y aquellos jóvenes desamparados. Y usted dice, vean acá, ¿qué pasa aquí? Yo les voy a dar una razón, no es la única. Esas naciones se han formado sin Dios, en tinieblas, sin Cristo. Esta nación fue fundada en la palabra de Dios, predicando el evangelio de Cristo. Eso hizo la diferencia total para el resto de la historia. Si a usted le gusta o no le gusta, ese es un problema suyo, pero esa es la verdad. Y esta nación ha llegado donde está por la gracia de Dios, oiga bien, predicando el evangelio y la esperanza en Cristo. Gracias, mi hermano. Ahora tenemos más luz. Gracias. Hermano, gracias por su labor. La diferencia lo ha hecho, óigame bien, Cristo, la luz para los gentiles. Bendito sea su nombre. Además de esto, gloria de su pueblo Israel. Note cómo él
no solamente es bendición para los gentiles, sino también de su pueblo Israel. Israel es una nación de tradición, hermanos, donde estaba Abraham, Moisés, los profetas, pero ninguno de ellos era la gloria. Este niño es la gloria de Israel. Este niño es la esperanza, el Salvador esperado, el Salvador anunciado. Ahora, este niño tiene también en su exaltación algo muy particular. Miren el versículo 34. Simeón bendijo al niño y dijo a su madre María: este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal que será contradicha. Y esto dice mucho de su misión a que él vino. Él vino, mírelo bien, para caída y levantamiento de muchos. Hay muchos que van a caer con Jesucristo. Hay muchos que lo van a rechazar y van a caer. Hay muchos que van a encontrar en él un tropezadero, porque dicen, no puede ser un rey que venga tan humilde, un rey con estas enseñanzas. Y ahora óigame, un rey que llama a los suyos a que se humillen. ¿Saben cuál es el mayor problema del Islam? O uno de los problemas. Uno de sus problemas es que no saben humillarse. No, ellos no se humillan. Pero en nuestra fe, hermanos, nosotros aprendemos que la humildad es una joya preciosa. Humillarse es ser como Cristo. Y por eso algunos caen, porque no se humillan. Igualmente es levantamiento de muchos los que creen en él. Serán revelados los pensamientos de muchos, dice aquí, versículo 35, y esto será por medio de la cruz. Y él da una nota de que este niño sería una espada en un momento en su sufrimiento para el alma de su madre María. Sus padres se maravillaron, y lo que nosotros tenemos aquí es un gran Salvador, humillado como un niño, frágil, y al mismo tiempo un Salvador exaltado por quien él es y su misión. Amados míos, ¿qué tanto puede ver usted en un niño? De hecho, yo les voy a decir algo. ¿Saben por qué algunos padres prefieren no tener niños? ¿Han pensado en eso? ¿No? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué creen que algunos padres no quieren tener hijos? ¿Egoísmo? ¿En qué sentido egoísmo? Porque ellos quieren vivir su vida y no quieren que haya un muchachito o una muchachita que no esté impidiéndole su vida. Porque verdaderamente criar muchachos es una labor de trasnoche, de lágrimas, de dolor, de limpiarlos cuando no saben limpiarse y hacen de todo. Esa es la realidad. De soportarlos y que tumben y que coman y hagan y deshagan. Hermanos, tenemos experiencia reciente en nuestra propia casa. Ahí está esa bebé. ¿Qué puede ver usted en un niño que no sea una humillación, de una dependencia? Los niños son dependientes. Ustedes no se dan cuenta que cuando Dios creó a Adán y a Eva, no los creó niños, los creó adultos. ¿Por qué? Porque ya no eran dependientes. Hermanos, si verdaderamente, ¿qué puede haber en un niño como Jesús? Bueno, el Salvador y la esperanza de Israel. Pero yo quisiera traer el punto principal otra vez de la humillación. Si yo le pusiera a usted a escoger, ¿qué te gustaría el año próximo? ¿Ser humillado o ser exaltado? ¿Ser humillada o ser exaltada? Sea honesto, ¿qué preferiría usted? En su trabajo, ¿ser humillado o ser exaltado? ¿A quién quiere ser humillado aquí? Sea honesto. No, hermanos, no queremos ser humillados, pero yo quiero finalmente llevarles al punto. El camino por el cual Dios exalta y bendice es el de la humillación. Y como nosotros no lo escogemos, ¿saben lo que hace nuestro buen Dios? Nos humilla. Él nos humilla para llevarnos, oiga bien ahora, por el camino que nosotros no vamos a escoger. Yo les propongo a que nosotros entonces hagamos como el hombre sabio de Proverbios. La sabiduría del hombre está en entender su camino. Si Dios te humilla, óyeme bien, abraza esa humillación. Si Dios te rebaja, abraza eso para la gloria de su bendito nombre.
Cuando Dios hace cosas que no son las que tú querías ni las que tú habías soñado y te humilla, abraza esa humillación, porque es el camino para bendecirte. Yo les invito a que pongan eso este año como meta en su vida. Señor, humíllame y déjame abrazar la humillación tuya. Miren cómo dice la Biblia de nuestro Salvador. Escuche bien en el texto que leyó nuestro hermano en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Recuerdan cuando murió el esposo de Noemí y cuando murieron sus hijos? Y Ruth escogió irse con esta vieja pobre, pero para que su pueblo fuera mi pueblo y su Dios mi Dios, dijo ella. Dios la exaltó, porque Dios bendice a los que se humillan. Hermanos, nosotros no queremos humillarnos, pero Dios se las ingenia para bendecirnos humillándonos. Sí, el ministro puritano Richard Baxter, él da una comparación entre la humildad y el orgullo. Y él dice que la humildad es contraria al orgullo, obviamente. Y él analiza esto. ¿En qué consiste? En contentarse en el grado y el estado que Dios nos ha asignado. Hermanos, nosotros a veces tenemos más conflictos porque no aceptamos la providencia de Dios en el grado y en la condición que Dios nos ha puesto. Una de las frustraciones nuestras viene cuando queremos más de lo que Dios nos da o cuando no aceptamos lo que Dios nos da. Y amados, vivimos en esta sociedad, una sociedad compulsiva que nos continuamente se dedica a hacernos sentir humillados por lo que no tenemos y no gozosos por lo que tenemos. 2, pensemos sobre nosotros como pensamientos moderados, no más altos de lo que en verdad somos. Mire, no pensemos en nosotros más altos de lo que en verdad somos. Aprendamos a tener expectativas bajas. Hermanos, y les voy a poner el caso. Hoy es día en este país en que se hacen muchos regalos, ¿verdad? Imagínense que usted no está esperando que nadie les regale nada. De verdad, no es que usted dice no me van a regalar y lo sufro. No, no espero que me regalen nada. Imagínenselo. Y de repente cuando usted sale por esa puerta, alguien le hace un humilde regalo, lo que sea. Eso usted lo va a recibir con más gozo que si usted estaba esperando que le regalaran un carro del año y le regalan una bicicleta. Usted se va a sentir ofendido. 3, muéstrelo en una disposición y deseo de que otros no piensen de nosotros, ni hablen de nosotros, o que nos usen como si fuéramos más grandes, sabios o mejores de lo que somos, que no nos den más honor, alabanza o amor de lo debido. Esa es otra cosa también que nos trae a veces humillación, cuando la gente no nos reconoce lo que nosotros esperamos que nos reconozcan. Y hermanos, Dios nos guarde para mantener una posición humilde. En cuarto lugar, evite toda apariencia de grandeza, ostentación, sabiduría o bondad que no tenemos. ¿Saben que Dios muchas veces nos deja ver nuestro pecado para mantenernos humildes? Y cuando usted no lo ve, ¿saben lo que Dios hace en su bondad? Él pone personas fieles alrededor suyo que le dejan ver su pecado. Y a veces es un compañero de trabajo que no quiere saber de usted y le vive diciendo cosas que lo humillan. Bueno, reciba la humillación. Eso no quiere decir que se mude a vivir ahí para siempre. No, pero humíllese en la providencia de Dios, como David, cuando aquel hombre le dijo sanguinario, él dijo, de parte de Dios me lo ha dicho. Mis amados, es mejor humillarse con los pobres que repartir con los soberbios.
escojamos la humildad y dejemos que nuestra exaltación venga de otros. Dice Proverbio, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Proverbios 27:2. Este año vamos a ser más felices si escogemos la humildad, si escogemos el que Dios sea el que disponga nuestra condición. Sí, la alabanza es un hermoso adorno, pero les voy a decir algo, hermanos. Dice Proverbio que la alabanza, cuando otro te alaba, lo que te está exponiendo delante de ti una trampa sin esa persona querer. Porque si tú no le das gloria a Dios, le estás robando a Dios su gloria. Y todo lo que tenemos viene de Dios. De manera que Dios nos ayude en su gracia a abrazar la humillación, a abrazar la humildad. Es un medio para recibir la gracia de Dios. La humillación. Amados míos, este año 2016, para mí, para mi familia, ha sido un año malo. De experiencias tristes, muy tristes, duras. Pero al mismo tiempo Dios las está cambiando para bien. Y una de las cosas que estoy viendo al final de este año es cómo Dios se ha ocupado también de seguir bendiciendo mi corazón, humillándome todavía un poco más. Y ¿saben qué? Yo voy a abrazar la humillación de parte de Dios. Donde Dios me ponga, vamos a abrazarlo y a bendecir su nombre. Yo te invito a que hagas lo mismo y eso dará gozo a tu corazón. ¿Saben que a veces Dios pone sobre nosotros personas para que nos dirijan y usted se da cuenta de que esa persona no sabe ni siquiera dónde tiene la nariz? Pero Dios lo pone por encima suyo para humillarlo. Abrace la humillación. Abrácelo. ¿Saben que a veces Dios nos pone en una situación donde aún nuestra propia condición, mire, no es la que quisiéramos o no es ni siquiera la que pudiéramos procurar? Humillémonos delante de Dios con el carro, con la casa y padres, aún con los hijos que Dios nos ha dado. Humillémonos delante de Dios. Humillémonos delante de Dios también, mire, en la forma como nuestra apariencia está cambiando. Estamos más gordos, más viejos, con menos cabellos. Humillémonos delante. Algunos tienen todo su cabello, pero lo tienen blanco. Humillémonos delante de Dios. Abracemos la humillación. Eso nos hace más como nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y saben que hay ocasiones en que nosotros mismos no vamos a poder sobrellevar, pero hay un lugar donde debemos ir, a la cruz del Calvario, una y otra vez, y darnos cuenta de que ahí el Salvador fue humillado, y ahí debemos humillarnos, negarnos cada día. Y saben que en esta historia vemos algo bueno. Si ustedes se dan cuenta, llevaron al niño Jesús al templo José y María. Y por eso les decía al principio que el que seamos pocos hoy cae muy bien con el mensaje. ¿Cuántas personas fueron a la iglesia, al templo ese día que José y María llevaron al niño? Según el registro bíblico, ¿cuántos eran la congregación? ¿Quién contó bien? ¿Cuántas personas habían en el templo? Vamos a ver, estaba José, María y el niño. Y dos personas, Simeón y Ana. Y ese día la salvación estaba ahí y ellos fueron bendecidos. O sea que si aquí habemos más de dos, el Señor Jesucristo ha prometido estar presente, pero también aquí podemos ser bendecidos por Dios. ¿Saben, amados? Dios sabe cómo nos humilla aún este grupo. Si somos pocos, abracemos la providencia de Dios y tratemos de exaltar a Dios y buscar su bendición, aunque seamos pocos. Si Dios da crecimiento, vamos a bendecir también su nombre. Pero no por eso dejemos de bendecir, exaltar a Dios y recibir su bendición, aunque seamos pocos. Si alguien no se ha convertido, saben que ese mismo Jesús que vino como niño va a volver. Y amados, cuando yo veo tanto dolor, tanta aflicción en el mundo en que estamos viviendo, ¿saben un clamor que sale de mi corazón? Ven, Señor Jesús, pronto. Hubo una época en que cada vez que yo pensaba en la segunda venida, yo decía, Señor, pero mis hijas estaban chiquitas, jovencitas, y yo decía, Señor, pero por lo menos vamos a esperar que se casen. Qué ignorante era yo.
Qué ignorante, sin saber como que la boda le va a resolver, y eso es más problemas. No saben lo que yo digo. Ven, Señor Jesús, y que no se casen si no se van a casar. Yo quiero que se casen este año, de paso, ya se lo dije a ellas. Este año yo quiero bodas allá. Pero si Dios no le da eso, ¿ve? Y Él quiere mantenerles humildes todavía sin que venga un príncipe azul, bien, abrácenlo, mis hijas. Si es moradito no importa, pues yo soy medio azulito, porque el morado es negro, ¿saben? Ok, lo cogemos como quiera, con tal de que venga bien. Ok, pero entiendan, hermanos, que ciertamente el Señor en su bondad volverá. Él volverá. Y anhelamos ese día en que todas las cosas sean restauradas y que nosotros veamos a ese Salvador venir en su gloria. Y si alguien no ha creído, así como vino una vez, Él vendrá una segunda vez. Y yo te animo a que te arrepientas y creas. Y que recibas este Salvador humilde. Humildemente recíbelo en tu corazón. Y Él dice, mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Amados, abracemos la humillación, porque eso nos hace más como Cristo. Y que nuestros hijos nos vean humillados. Que nuestros hijos nos vean sirviendo. Que nuestros hijos nos vean. Que nuestra esperanza esté en Él. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por los que hemos podido llegar hoy y por este ejemplo de humildad de nuestro Salvador. Porque tú exaltas al humilde, tú das gracia al humilde. Ayúdanos a abrazar la humildad y a abrazar la humillación como viniendo de parte tuya. Oh sí, bendito sea tu gran nombre, oh Dios. En el nombre de Cristo, por nuestros hijos te pedimos que tú los bendigas también y que podamos exhibirles que abrazamos la humillación que viene de ti, que recibimos la humillación que viene de ti, porque es mejor ser humillados delante de los hombres y reconocidos por ti, que ser exaltados delante de los hombres y menospreciados por ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.